Saludos. El presente tutorial va dirigido a los maestros de la Institución Técnica Comercial Las Américas. Es un instructivo sobre la planeación en la plataforma SETI. Esa plantilla la he elaborado, no la deben de realizar ustedes, solamente es una herramienta didáctica. Es para el primer periodo y está dividida en 5 componentes. El primer componente son las unidades, capítulos o proyectos. La segunda, los ejes temáticos relacionados con esas unidades. La tercera son las actividades que usted va a realizar de cada uno de los ejes temáticos. La cuarta es solo relación con los indicadores de logro, ¿se acuerdan? O de dónde los sacamos, de los lineamientos curriculares estándar y los DBA. Va de esta manera para que vayan totalmente alineados. Y la último componente es el seguimiento. Para este caso, entonces, he propuesto lo siguiente. Que sea una primera unidad o capítulo denominada movimiento armónico simple, una segunda denominado el péndulo, tercera el resorte y como cuarta unidad entonces voy a trabajar el proyecto El Gol de tu Vida. Cada docente debe trabajar en un proyecto, puede planearlo en el primero, segundo, tercero o cuarto periodo, según como ustedes se sientan cómodos. Lo segundo es, aquí tengo entonces la primera unidad, movimiento armónico simple. Voy a trabajar unos ejes temáticos con relación a esta unidad. Y el único eje temático que he colocado allí es características del movimiento armónico simple y ecuaciones cinemáticas de todo este movimiento armónico simple. Voy a trabajar 3 actividades. Voy a comenzar con una actividad motivacional, donde dice aplicaciones del movimiento armónico simple, lo que son los sismos y los tsunamis. Segunda, la explicación del movimiento armónico simple. Y lo tercero son socializaciones de las consultas que han hecho los estudiantes. En el indicador tomé un DBA a nivel cognitivo y dice, comprende la conservación de la energía mecánica como un principio que permita cuantificar y explicar diferentes fenómenos mecánicos, choques entre cuerpos, movimiento pendular, caída libre, deformación de un sistema, masa-resorte. Esto lo he colocado y así para cada una de las unidades con sus respectivos ejes temáticos. Bueno, ahora sí en la plataforma SETI, ¿cómo llego allá para hacer la planeación? Inicialmente nosotros hacíamos en evaluación, era para escribir las notas y los indicadores de desempeño. Aquí no, para la planeación nosotros vamos a hacer lo que son en el número 2 consultas y hay un subtema que dice contenido temático y vuelve al número 1 que dice contenido temático. Seguimiento del plan de aula no lo vamos a utilizar. Cuando usted hace eso, entonces lo lleva a que usted escriba el grado en el cual usted le va a planear qué asignatura. Y aquí donde comienza el capítulo o eje temático son las unidades que usted va a colocar. Entonces, para nuestro caso, nosotros habíamos hecho lo siguiente, habíamos colocado la primera unidad, entonces era movimiento armónico simple. Entonces yo por facilidad lo coloqué pantalla doble, le doy copiar y me vengo a escribirlo aquí. Pero no puedo escribirlo si antes yo no habilito el escribirlo. ¿Cómo lo habilito? Digo crear. En crear, entonces yo lo que hago es simplemente clic derecho y le doy pegar. Ya lo hago. Se puede escribir directamente. La secuencia es el número que usted le va a dar a esa unidad. Es el número de la unidad. Yo le voy a dar número 1. Siempre es importante colocar allí la parte de guardar. Si tú no le das guardar, lógicamente no lo va a introducir. ¿Para qué es ese botón consultar? Si tú le das, él te aparece aquí qué ejes temáticos, qué unidades ha realizado. Y en la parte de abajo te da exactamente lo mismo. Movimiento armónico simple. Yo puedo colocar todas las unidades allí. Por ejemplo, voy a colocar la unidad número 2. Para la unidad número 2, que es el péndulo. Entonces, yo le voy a dar copiar aquí y le voy a dar crear. Cuando le doy crear, me habilita otra vez para volverlo a escribir. Entonces, simplemente con clic derecho lo puedo pegar. Si no, lo escribo directamente. ¿Qué secuencia es? O sea, ¿qué número de la unidad? Para en este caso sería la unidad 2. Y le doy entonces, ¿qué? Guardar. Muy bien. Recuerden que la parte de guardar es supremamente importante. Y ya aparece en la parte de abajo, entonces, que tengo 2 unidades. Del primer periodo tengo la unidad 1, movimiento armónico simple, la unidad número 2, el péndulo. Así sucesivamente puedo hacerlo para los demás. Bueno, aquí ya he hecho las 4 unidades que habíamos hablado entonces. Posteriormente, en este mismo contenido temático, tengo que escribir el tema o la sección. ¿Se acuerdan que nosotros aquí en la plantilla habíamos escrito, para el caso de movimiento armónico simple, habíamos escrito aquí, movimiento armónico simple,
uno de los ejes temáticos, el único, era características del movimiento armónico simple y ecuaciones cinemáticas, pues es el que voy a colocar allá. Entonces yo simplemente lo resalto, copio. Importante aquí, no me deja escribir, aquí no puedo escribir si antes no le doy crear. Le doy crear y lo pego. Aquí entonces escribí con relación a esta unidad, que es movimiento armónico simple, qué tema o eje temático voy a desarrollar. Entonces, características del movimiento armónico simple y ecuaciones. ¿Qué secuencia es? Pues, ¿qué tema es? Para mí es el tema número 1. Y le doy inmediatamente guardar. Allí es supremamente importante. ¿Para qué este botón consultar? Yo le doy botón consultar y me da los ejes temáticos que he colocado. Si de pronto en alguno me he equivocado, entonces yo simplemente le doy borrar y me lo borro inmediatamente. Miren la parte de aquí abajo. En la parte de aquí abajo me aparece este que es el subtema de movimiento armónico simple. Vean que me aparece con una sangre. Yo puedo hacerlo también para el caso del péndulo. Entonces vamos a abrir acá el péndulo. Del péndulo que tengo aquí en mis ejes temáticos. Tengo dos aspectos. El primero me dice ecuaciones y leyes del péndulo. Entonces yo le voy a dar copiar y me vengo acá, le doy crear y le doy pegar acá. Y me dice ecuaciones y leyes del péndulo. Como este es con relación al péndulo, el péndulo está aquí, va a ser mi primer eje temático. Entonces le voy a colocar número 1 y le doy guardar. Mire dónde lo guarda, debajo del péndulo. Del mismo péndulo me dicen acá que yo voy a colocar otro eje temático que se llama aplicaciones del péndulo. Entonces yo vengo acá. Recuerden que ustedes lo pueden escribir, no hay necesidad que hagan esta plantilla. Entonces yo le digo copiar, aquí le digo, aquí ya me lo habilita, le doy pegar y aquí me aparece aplicaciones del péndulo. Mire que ya tengo un eje que era ecuaciones, ahora estas aplicaciones va a ser el segundo eje temático. Le doy 2, inmediatamente le doy guardar. Y mire dónde lo guarda. Así sucesivamente lo puedo hacer para cada uno de estos. Bueno, aquí ya he terminado de colocar a cada uno de las unidades, colocarle entonces los ejes temáticos. En el caso del proyecto El Gol de tu Vida, le asigné 3 ejes temáticos. Ahora vengo a tratar de colocar entonces la otra parte que es la unidad o actividad. Entonces voy a la pestaña de unidad actividad y mire que en la unidad o actividad comenzamos entonces. Movimiento armónico simple es la unidad y el primer tema es características del movimiento armónico simple. Aquí en la plantilla yo lo tengo entonces ubicado. Aquí, características del movimiento armónico simple. Y para eso tengo 3 actividades que he programado. Entonces voy a colocar la primera, que es la parte motivacional. Y para esta de aquí, tengo que darle igualmente crear. Él me habilita, le coloco pegar y me dice aplicaciones del movimiento armónico simples, sismos y tsunamis. Aquí en la descripción, si quiero yo lo lleno o no lo lleno. Aquí yo voy a colocar, por ejemplo, características de los sismos y escalas de medición. Esa, por ejemplo, es la actividad que voy a realizar con los muchachos. Y le voy a presentar video. Listo. Esa no necesariamente deben de realizarla. Yo la voy a colocar aquí. La descripción no necesariamente. Aquí lo más importante es la actividad porque esa actividad es la que vamos a hacerle seguimiento. Y indudablemente guardar. Cuando usted le da guardar, entonces aparece ¿qué actividad tenía usted que eje temático? Perdón, características del movimiento armónico simple. ¿Qué actividad va a ser? Aplicaciones del movimiento armónico simple, voy a hablar de los sismos y de los tsunamis. Ese es en el tema o actividad. Luego usted le va a colocar, y así para cada uno. Por ejemplo, para este caso, entonces usted le dice consultar. Y en consultar, mira, a ver, no hay más para este caso. Abramos este de aquí. Porque es que ¿se acuerda que nomás había un solo tema? Un eje temático. Abramos el del péndulo. El del péndulo sí, teníamos nosotros ecuaciones y leyes del péndulo. En este caso tenemos ecuaciones y leyes del péndulo. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué yo había propuesto? Había propuesto hacer demostración de las leyes del péndulo. Yo le voy a dar copiar, aquí le voy a dar crear, él me habilita para copiar demostraciones de leyes del péndulo.
Allí entonces yo voy a colocar, por ejemplo, la actividad de la descripción. En la clase, el docente demostrará las leyes del péndulo. Y la secuencia, entonces, vamos a darle la número 1 y le doy guardar. ¿Qué me aparece allí inmediatamente? Me aparece exactamente ese eje temático con la actividad. Recuerde que para ese yo iba a hacer una sola actividad. Vuelvo y abro aquí. Y aquí, aplicaciones del péndulo. Aplicaciones del péndulo, según mi rejilla, yo iba a hacer 2 actividades. Iba a hacer exposición de dispositivos, juguetes, este de aquí, y voy a hacer un laboratorio. Entonces voy a copiar este de aquí. Voy a colocarlo en esta parte de aquí, en aplicaciones del péndulo. Le doy pegar. Y la descripción, entonces voy a colocar aquí. Los estudiantes deben llevar juguetes que apliquen el movimiento armónico simple. Listo. Este es lo que yo hago. Secuencia. Vamos a colocar la secuencia 1 y le voy a dar guardar. Y mira lo que aparece. Aparece el otro subtema de aplicaciones del péndulo. Aquí recordemos que en las aplicaciones, aquí, yo tenía 2 actividades. El otro es el laboratorio. Entonces, hago el clic en laboratorio, voy a copiar, y como estoy aquí en aplicaciones del péndulo, aplicaciones del péndulo, entonces simplemente yo le coloco aquí, ahí me lo habilita, le doy clic derecho, pegar y laboratorio. Entonces voy a hacer una descripción. Si quieren no la hago, simplemente es por hacerlo. Entonces, laboratorio para hallar la gravedad terrestre utilizando un péndulo. Listo. Y aquí le doy inmediatamente guardar. Mire que él me dice, se le olvidó escribir la secuencia. ¿Qué secuencia es? Ya no podría ser la 1, porque como estoy hablando de las aplicaciones del péndulo, entonces ya tengo una actividad, sería la actividad número 2. Entonces le doy actividad número 2, o secuencia número 2. Le doy guardar y me la guarda aquí en esta parte de aquí, el laboratorio. Hasta allí entonces la planeación. Posteriormente viene la parte del indicador. Aquí en el indicador tengo que decir lo siguiente. El programa SETI me permite, por lo menos hasta el año pasado me permitía aquí, venir y crear esta parte de los indicadores y me permitía consultar. Cuando yo le daba consulta me permitía ver lo que yo había colocado el año pasado. Espero que este año también podamos realizarlo. Pero en un dado caso nosotros podemos agregar aquí el indicador o logro que yo vaya a manejar. Entonces en esta pestaña 3 hablaremos sobre los indicadores. Aquí se habilitará este espacio para colocarlo. En consulta él nos va a llevar a los indicadores que hemos guardado. Y por último, la pestaña, la 4 no la vamos a utilizar, aun cuando la 4 aparece todo lo relacionado con lo que hemos hecho. La 4 casi no la vamos a utilizar. Aquí en la pestaña 5 es la que sí queremos trabajar. En la pestaña 5 entonces aparece, aquí voy a trabajar grado 11. Y en grado 11 ya me aparece toda la planeación que yo acabo de colocar. Aquí aparece la unidad, movimiento armónico simple. Me dice características del movimiento armónico simple y ecuaciones. Este es el eje temático. Y la primera actividad es aplicaciones del movimiento armónico simple, sismos y tsunamis. Esa es la actividad motivacional. Aquí es donde yo debo colocar o una X, si yo la realicé, o debo colocar aquí una X, por ejemplo, o debo colocar un cholito. Simplemente le doy clic, clic para la X, o clic si lo realicé. Si lo realicé, puedo colocar si quiero una observación o no. Por ejemplo, digamos que aquí yo coloqué explicación del movimiento armónico simple que no lo pude realizar. Aquí sí es una S.